A ver. Bien, jóvenes. Les comento lo siguiente. Van a tener que entrar con su nombre completo, por favor, acá al Meet. El ingeniero me ha pedido lista de los estudiantes que asisten a las ayudantías por alguna razón. Así que, por si quieren aparecer en la lista, sería bueno que ingresen con su nombre, ¿ya? O cambien su nombre de su correo, ya que eso está vinculado al correo. ¿Ya? Y bueno, no sé si están pasando ayudantías presenciales alguna otra materia, aparte de, bueno, no sé si están pasando presencial todavía. Porque les comento que al parecer vamos a tener que volver a presenciales según nos acaba de avisar a todos los auxiliares de la facultad. Tenemos que volver a hacer y a dar ayudantías presenciales. Así que la próxima semana yo les voy a confirmar si vamos a volver a la facultad. ¿Ya? Así que todos sus demás auxiliares igual deberían estar teniendo que volver a presencial si tienen otros de otras materias. Les comento nomás. Bien, a ver, alguien que me comente qué hicieron con el ingeniero esta semana. Pasaron clases, me imagino. Sí, no. Pseudocódigos, ya. Ya, entonces vamos a empezar a grabar para que no me olvide. Bueno, ya estamos grabando. Y vamos a ver, ya. Bien, bien, bien. La primera clase que fue el 12, el viernes, digo, el sábado, ¿no? El anterior sábado, el 3 de septiembre. Hicimos, bueno, les comenté un poco de cómo funciona esto de la jerarquía. Vamos, ya lo vimos en resumen un poco. Esto es el ingeniero de enseña ya, por si acaso. Solamente les comenté por el hecho de que les va a servir, ¿no? De cómo se realizan las operaciones de los operandos, cuál tiene mayor jerarquía, cuál vale menos. ¿Por qué? Porque la computadora sabe, para que simulemos cómo trabaja la computadora, ¿ya? Porque la computadora tiene una jerarquía de operadores, así que la computadora sigue su jerarquía. De esta forma nosotros vamos a tener que entender cómo funciona eso y según eso ya no tener la posibilidad de equivocarnos, ¿no? A la hora de programar, que ese es el objetivo final de la materia. Entonces, antes de entrar al contenido, les comento, ¿no? Que les compartí un Classroom para los que no sabían. Dentro del Classroom está la lista de ayudantías de este semestre, que es la anterior clase, me imagino que debe estar acá. No, este es de hace, este de acá es 2022. No, aquí está. No, no lo subí. ¿Lo actualicé de ustedes? Qué raro. Ya, entonces tengo que subirlo acá. La ayudantía de la anterior clase, 2022-2. No, no es acá. Ya, a ver, vamos a buscar acá. 110, este de acá es. No sé por qué no lo compartí. Entonces, esta es la lista de ayudantías de este semestre. Así que ustedes van directamente ahí, ya pueden ingresar y se van a poder ver las ayudantías grabadas ya. Acá. Y eso todo esto está en el Classroom, por si acaso. Y los modelos de exámenes igual, tanto como los apuntes que voy a escribir en este momento, ¿no? En este caso, todo lo que acabo de crear ahorita, el 02.
Sin nada más que decir, empecemos. Vamos a empezar haciendo diagrama de flujos jóvenes para que vayamos viendo los problemas que van a enfrentar. Podríamos empezar con un modelo de examen. No sé si les parece. Del anterior semestre, vamos a revisar para que veamos prácticamente cómo sería su parcial. Tenemos una. Vamos a entrar a dónde mueres. Primer parcial. Estos son de tecnología, si no me equivoco. A ver. Qué raro. Ya desde el segundo parcial nomás tengo el primero, no lo tengo. ¿Por qué no tengo el primero? No me acuerdo. De todas formas, vamos a ver un modelo de acá. Vamos a sacar de tecnología un modelo. Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? El anterior semestre había hecho este modelo de examen. Bien. Pero la única diferencia es que el anterior semestre no lo íbamos programando, no lo íbamos codificando. Entonces, bajo esa idea, el día de hoy vamos a codificar. Les voy a mostrar un poco de código, cómo se pasa una idea que tengamos a código. Y recién a través de eso vamos a poder ver, ¿no?, cómo realmente es lo que vamos a hacer en la materia. Entonces, este es un parcial del 2021-1 del SB. Recuerden que el ingeniero Osuna tiene tres grupos, ¿ya? Tiene tres grupos, entonces tiene tres grupos, entonces ahí está el SB, está el otro grupo que viene a ser el SS y está el Z3. Entonces, los tres grupos pertenecen a lo que es la facultad, solamente que están en distintos horarios, pero al final el examen es muy idéntico. Unas cosas varían, un detallito, pero es mínimo ese detalle. ¿Ya? Entonces, si este fuera su modelo de examen, porque en el examen el ingeniero viene con sus hojas, una hoja impresa, y él le va a pedir prácticamente lo mismo. ¿Ya? Leamos a ver un poquito. Nos está diciendo, prepare un algoritmo que lea un lote de valores con las notas de un curso que tiene un fin de lote.
Al decir un algoritmo, obviamente ya nos está diciendo que tenemos que hacer un diagrama de flujo. Luego nos está diciendo que lea un lote de valores. Un lote de valores con las notas de un curso. Prácticamente en un curso hay un montón de estudiantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber un montón de notas. Normalmente, un lote se refiere cuando dice un montón de valores, ¿ya? De un curso. Que tiene un fin, o sea, que no sabe cuántas notas va a tener, que puede ser 20, puede ser 30, 40. No hay un límite que está especificando cuando dice fin de lote. Por eso aquí le pone menos 999. ¿Ya? Fíjense, menos 999 le está poniendo. ¿Mm? Y le está diciendo que a través de eso quiero que me imprima solamente, me está diciendo imprimir, solamente las notas mayores que 65. Ahí ya son ya los requisitos que tienen que ustedes leer. En el examen es así. Van a leer, van a tener que plantear su problema y recién van a tener que resolver el problema. Entonces, hasta el momento encontramos un lote de valores que ya sabemos que son varios valores, varios números, y que además de eso no sabemos el fin de valores que vamos a manejar. ¿Qué me refiero con esto? Porque, miren, fíjense, esto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que puede ser que hayan notas entre 51, 80, 30 y 10, digamos, son notas. La nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4. Aquí veo 4 notas. El problema es que cuando yo ingreso un valor, cuando yo voy a ingresar un valor, a la hora de insertar, digamos, ¿no? Voy a dibujar, digamos, acá voy a dibujar un valor. Ya, ahora sí. Si yo ingreso, por ejemplo, el -1, esta nota no existe, ¿no? Fíjense, este valor de acá no existe, ¿ya? No es una nota dentro del dominio de las notas que son entre 0 y 100. Esto ni siquiera llega al 0, digamos. O sea que no, es como un error, ¿no? Es una nota que no existe prácticamente. Entonces, cuando nosotros ingresemos un valor -1 o un -99, como en el ejemplo dice -999, estamos diciendo que prácticamente vamos a ingresar el primer número, el segundo, la tercera nota, la cuarta, y ya no, que ya solo tenemos 4 estudiantes, digamos, 4 notas, entonces ya no quiero más, digamos, ya no quiero ingresar más notas. Y para realizar un corte para decir hasta aquí nomás, ya no voy a ingresar más, ¿qué es lo que ingresamos? El -1. Hace referencia a que ya no vamos a seguir ingresando. Por lo tanto, aquí se realiza un corte y trabajamos con las notas que tenemos para la ligera, que son el 51, el 80, el 30 y el 10. ¿Ya? Para eso se refiere cuando dice, no sabemos cuántas notas vamos a manejar hasta que encontremos un -1, o en todo caso el -999, ¿no? Es un ejemplito, ¿no? Porque las notas son mayores a ¿cuánto? Mayores a 0, y la nota tiene que ser menor a 101, ¿no? Para que sea considerado nota. Esa es la forma de evaluar dentro del puntaje que hay entre cualquier nota, ¿no? Ya sea de colegio, de universidad. Bien, a eso se refiere con eso, ¿ya? Cuando lean eso. Entonces, hasta ahí ya tenemos claro el panorama de qué es lo que nos está pidiendo y procedemos a hacer lo que dice que imprimamos solamente las notas mayores que 65. Eso ya es un requisito, ¿no? Es un requisito que nos está pidiendo que imprimamos notas mayores que 65. Entonces, yo vengo acá, digo, notas, ¿no? Imprime todas las notas que son mayores que 65. En este caso, la nota 51, la 80, la 30 y la 10, ¿cuáles son mayores que 65? Únicamente la nota 80. Aquí está, ¿no? Ese es un requisito. Y luego me dice que además tengo que calcular la suma, ¿no? Calcula la suma, me dice, de las notas reprobadas. Cuando lean esto, les está diciendo calculen la suma de las notas reprobadas. Entonces, sumemos, a ver. Sumemos las notas reprobadas, que en este caso, ¿cuáles son las reprobadas? ¿Menores a cuánto? Donde la nota tiene que ser menor a 51. A ver, si la nota es menor que 51, nota reprobada. ¿Cuáles son menores que 51? El 30 y el 10, ¿no? Por lo tanto, la suma de 30 y 10 me da
40. Eso equivale a hacer la suma de las notas reprobadas. Y hasta ahí es lo que nos pide, ¿no? Suma de notas reprobadas. Ahí está. Y ese es el enunciado del problema. Una vez que ustedes ya entienden el problema, recién ahora van a pasar a lo que es el análisis. ¿En qué se basa el análisis? En que ustedes van a tratar de organizar toda esta información. Fíjense, hemos capturado información de un ejemplo que en ese momento dice, y a través del ejemplo vamos nosotros a tener que organizar la información que hemos recolectado y vamos a hacer el análisis. Bien, el análisis de eso. Entonces, pese a este ejemplo de acá que hemos hecho de acá, este ejemplo de acá, que fue un ejemplo. Tipo así va a ser su modelo de examen, ¿ya? Nos estamos anticipando para que vean cómo más o menos sería. Bien, entonces este es el ejemplo, ¿no? El ejemplo que tengo. Luego, fíjense que nos piden 3 incisos. A, B, C nos pide. El primer inciso nos pide preparar el análisis, fíjense, con amarillo el ingeniero lo resalta. El análisis que me va a indicar el requerimiento, la salida, la entrada, los valores internos, las variables, las acciones y un ejemplo de los datos usados. ¿Vale? 15 puntos. Bien. Entonces, venimos a esta parte del lado izquierdo. Yo voy a decir lo siguiente. A ver el análisis. Voy a ver el análisis, ¿no? Ustedes colocan en sus respuestas, si fuera mi examen, análisis, requisitos, ¿no? ¿Qué me estaba pidiendo? ¿Cuáles eran los requisitos? Imprimir las notas que son mayores que 65. ¿Vale? Ese era un requisito. Ese era uno. Luego, otro requisito era acumular o sumar las notas o la suma de notas reprobadas que son la que es aquella nota menor que 51. ¿Vale? Esos son los dos requisitos, digamos, que nos está pidiendo en el modelo. Entonces, vengo acá al lado izquierdo y yo me planteo la lógica de decir, miren, a ver, me pedía, hay que ver qué es lo que vamos a ingresar. Fíjense, en el ejemplo, veamos el ejemplo. Vamos a hacerlo más grande en la pantalla. Veamos el ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos en el ejemplo? Tenemos notas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Entonces, vamos a manejar en este ejemplo 4 notas. 1, 2, 3, 4. De estas 4 notas, nosotros en un determinado momento, jóvenes, solo vamos a tener una nota. O sea, ingresamos una nota, ¿no? 51 ya. Ahora, tengo esta nota. Luego, voy a preguntar si esa nota es mayor que 65. Si es mayor que 65, pues voy a tener que imprimir, yo creo, mostrar. Luego voy a preguntar si esta nota 51 es una nota reprobada. ¿No es? Si es, lo voy a sumar. Si no es, no lo sumo. Luego de que cumpla estas preguntas que le voy a hacer a esta nota, recién me paso a la siguiente nota. Le voy a decir al usuario, ¿sabes qué? Ahora ya te toca ingresar otra nota. Y recién agarro esta nota. Y procedo a hacer lo mismo con esta nota. Ahora 80, ¿vos sos mayor que 65? Sí, entonces imprimí, ¿no? Imprimir. 80, ¿sos menor que 51? No. Por lo tanto, aquí no aparece el 80. Lo que quiero decir es que ustedes van a manejar una nota en un lapso de tiempo. Cuando acaben de manejar esa nota, recién se pasan a la siguiente nota. Acaban con esta, recién pasan a la siguiente. Acaban con esta y recién a la siguiente. Al final de cuentas vamos a trabajar con una sola variable, la cual va a ser n o notas, ya sea n o notas, y esa variable va a almacenar en un cierto tiempo un valor que va a ser una nota. Hasta ahí tenemos claro el panorama de lo que estamos haciendo, de cómo vamos a manejar, porque esto es una idea prácticamente de cómo se tendría que manejar. Les explico con calma porque recién ustedes van a ver esto.
¿no? Pero esa es la idea, digamos, ¿no? La idea de cómo vamos a llevar esto, esta información que hemos recolectado, la vamos a llevar a organizar y después de organizar, la vamos a pasar al diagrama y después del diagrama al código. ¿Ok? ¿Alguien se perdió? ¿Sí? ¿No? ¿Fácil? ¿Difícil? Ya tal vez nos veamos pronto en presenciales y vamos a hablar un poco mejor. Bien, entonces, dentro del análisis, volvemos al análisis. Ustedes, es igual a su examen, tienen que escribir, ¿no? Sus requisitos, cuáles son, aunque sea encerrarlo, señalarlo. Y fíjense en lo siguiente. Tenemos dos cosas acá. Tanto tenemos la entrada y la salida, ¿ya? Cuando dicen entrada me refiero a lo siguiente, o sea, entrada de qué datos vamos a ingresar. ¿Qué datos vamos a ingresar al sistema? Entonces vengo acá, digo, a ver, mira, en mi ejemplo yo coloqué 4 datos, ¿no? 4 notas. Entonces estas 4 notas son las que voy a ingresar. Pero como les dije, cada nota se va a agarrar en un cierto lapso de tiempo. Entonces yo vengo acá y digo, a ver, en la entrada prácticamente se ve así, fíjense. Va a haber un mensajito que me va a decir nota, o ingrese una nota, o ingrese o teclee una nota, ¿no? Y va a haber un cursor blanquito ahí que me va a decir como un cuadrito de texto, ingrese una nota. O falta un valor acá, ¿no? Entonces yo voy a tener que teclear con mi teclado, colocar un número. Ahí coloco, por ejemplo, el 51. Cuando coloque el 51, me va a salir abajo otro mensaje diciéndome ingrese otra nota. Coloco el 80. Más abajo me va a pedir otra nota, otra nota, otra nota, otra nota, otra nota que ingrese. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Les dije que hasta que sea un -1 o hasta en todo caso que ingresen un -999. Cuando ingresen un valor así, este valor ya lo omite y automáticamente ya deja de pedir datos. La entrada va a dejar de pedir datos. ¿Ya? Esto es lo que les trataba de decir hace un momento, como cuando van, hasta dónde van a ingresar, digamos. Puede que aquí ingresen 30 notas, 40, 50, 60. Depende de ustedes. Hasta que encuentre un negativo, ¡tuc! Se corta. Hasta aquí llegamos. Luego, eso es la entrada. Fíjense bien, entrada tratan de simular lo que es el cuadrito de texto de la pantalla. Y en la salida lo mismo. Tengo notas mayores que 65, dice, ¿no? Entonces, aquí lo que van a hacer es lo que nos pedía, imprimir. Olvídense, acuérdense de esto, imprimir. Imprimir, ¿qué significa? Mostrar en pantalla. Entonces, aquí viene a ser lo siguiente. Van a tener que mostrar todas las notas que son mayores a 65. En mi caso, solamente en mi ejemplo tengo una nota, que es el 80. Entonces, si aquí yo puedo colocar un mensajito, notas mayores que 65, la nota 1, el 80. La nota 2, pues si hubiera otra nota acá, digamos, ¿no? Si hubiera otra, no hay pero. Si hubiera otra nota, ahí recién tendría que decir, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahora sí. No sé qué ha pasado. A ver, espera un momento, se configuró mi... Espera un momentito. Bien, ahora sí. Si hubiera otra nota acá abajo, no sé, le puedo poner ahí nota, otra nota que sea 75, digamos, ¿no? Pero así se vería. Si hubiera más notas positivas mayores que 65, se escribirían de la misma forma hacia abajo, ¿no? Pero estamos simulando, como les decía, estamos simulando que es lo que se podría ver. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se va a ver, jóvenes, ¿ya? Como salida, vamos a ver un mensajito que me va a decir, estas son las notas mayores que 65, la nota 1, la nota 2, nota 3. Esa es una. La segunda son la suma de las notas reprobadas. Entonces aquí coloco yo, ¿no? Suma de notas reprobadas.
Y acá me va a salir obviamente una suma, ¿no? Un valor de las notas reprobadas, ¿no? Un numerito. Y nada más. Lo que ustedes como usuarios van a poder ver es la entrada. Esto van a poder ver en su pantallita y van a poder ver la salida. ¿Bien? Entonces, eso es lo esencial, digamos, lo esencial de cómo vamos a hacer para manejar las entradas y las salidas. Que de momento yo creo que está todo claro. Eso espero. Luego pasamos a lo que es lo que son las variables. Jóvenes, fíjense en las variables. Dentro de las variables vemos lo siguiente. ¿Qué son las variables? En sí, una variable almacena información, ¿no? Puede ser un texto, un número. ¿No? Como en cálculo, ustedes en cálculo almacenan un número, ¿no? Si sí, un número, ya sea un número real, un número entero, natural. Ya, pero quiero que entiendan lo siguiente. A ver, fíjense esto. Quiero que me entiendan esto. Fíjense acá. Le estoy diciendo entrada, nota, 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 var n, 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 n. Fíjense. Entonces, tengo una variable n, la cual me va a decir inicio, leer n. Leer n. ¿Qué procede? O sea, estamos diciéndole, cuando nosotros le decimos leer n, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ingresar un numerito, digamos en este caso el 10 ingresamos, y cuando le demos enter, lo que estamos haciendo al decir leer n, estamos diciéndole, mira, ¿sabes qué? Ahora, voy a cambiar este color, está medio raro, ya, ahora sí. Ahora, lo que vas a hacer cuando digas leer, estamos simulando diciendo que n va a ser igual a 10. Cuando lean leer n, n es igual a 10. Cuando lean leer n, n es igual a 20. Cuando digan acá fin, o sea, obviamente es otro leer, ¿no? Leer n, n igual a en los 999. Pero ese valor obviamente no existe. ¿No? Correcto, correcto. Bien, entonces procedemos a seguir con lo mismo. Fíjense ahora. ¿Cuál es la lógica acá? La lógica del diagrama. ¿Cuál es? Fíjense que dice n leer n, n leer n, n fin. Entonces yo vengo acá. No hay mi diagrama acá, no está el diagrama, ¿no? No lo copié el diagrama. No está acá el diagrama, está acá al lado. Aquí está el diagrama. Ya. Prácticamente, jóvenes, es así. A ver, fíjense en el diagrama. Fíjense en el diagrama. Este es el diagrama. ¿Ya? Vamos a ingresar un número. Fíjense acá, este de acá. No sé si han visto estos componentes, jóvenes, todavía. ¿Sí? ¿No? Para que me vaya con calma. ¿Lo vieron? Estos componentes así, el diagrama de flujo, todavía. No, por el momento no. Todavía, Ya, vamos a hacerlo con calma. Entonces, ya, pero la idea es esa, digamos. ¿Por qué? Cuando ustedes van a tener esto, aquí van a decir n, por ejemplo. Aquí le van a decir n igual a 51. Aquí. ¿Qué significa eso? Prácticamente es como si vieran ustedes esto, ¿ya? Les voy a mostrar, a ver. Cuando dicen leer, aquí estamos esperando un resultado, ¿no? Que ingresemos un 10, un 20 o un 45. Ese es un dato de entrada, eso es leer. Cuando ustedes agarran este 415 y le dan enter, obviamente ahorita no es nada, ¿no? No lo reconoce, pero en la computadora lo que va a hacer es porque nosotros ya lo programamos y lo va a reconocer, le va a decir n va a ser igual a 415. Entonces n va a tener el valor de 415. En todo caso puede ser 51, digamos. N va a tener el valor de 51. El leer prácticamente es esto que está esperando que nosotros ingresemos un dato. Y el escribir, como les dije hace un momento, lo que dice acá, por ejemplo, suma de notas reprobadas, es esto que está acá, digamos. Es un mensaje que ya está escrito, que nos responde en pantalla. Eso es el escribir, mostrar un mensaje en pantalla. Y el leer, que está esperando que ingresemos un dato, para luego proceder a guardar. ¿Ya? Así sería un ejemplo en tiempo real.
Pero si nos vamos al diagrama, ¿cómo funciona esto? Digamos, ¿cómo va a funcionar esto de que va a ingresar una nota, luego no lo va a leer, o va a llegar hasta -1 y luego se sale? ¿Cómo funciona eso? Porque eso no es magia, digamos, ¿no? Alguien lo tuvo que pensar. Entonces viene acá, pregunta, a ver, ¿el 51 es mayor o igual que 0? Sí, ¿no es? Sí. Entonces se va a venir por abajo, sí. Por la flechita de abajo, sí. Acá va a preguntar, pero ya luego de que ya preguntó con el 51, ya preguntó con el 51 si era mayor a 65 o si era reprobado. Llega a este punto y en este punto, ¿qué es lo que le está diciendo? Fíjense, la misma figura de acá aparece arriba. ¿Qué les dije que era esta figura? Fíjense, acuérdense, nunca se olviden. Medio rectangular, inclinada. Esta figura es de lectura. ¿Qué es lectura? Lectura es esto. Está esperando que nosotros ingresemos un dato para luego proceder a guardar. ¿En qué variable? En n. ¿A ver? El valor que ingresemos acá lo va a guardar en n. Entonces, es como que aquí está esperando otra nota. Está esperando otra nota. Nosotros le ingresamos, por ejemplo, ahí el... ¿Qué pasa si le ingresamos el -1? -1, n igual a -1. Va a venir por acá abajo, a lado derecho, va por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por acá, y vuelve otra vez acá arriba. Y pregunta, ¿-1 es mayor o igual a 0? No. ¿Por dónde se va? Por el lado izquierdo. ¿Qué procede? Irnos por el lado izquierdo, por abajo, y mostrar las notas reprobadas. Y fin. Ahora entiendan que cuando aparece un número negativo, la condición no se cumple, ¿no? Y nos está forzando a que nosotros nos salgamos del ciclo. Véanlo esto como un ciclo, o sea, algo que está repitiéndose así. Algo que se está repitiendo de esta forma, así. O sea, el ciclo empieza así. Se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, mientras siga cumpliendo la condición. ¿Y cuál es la condición? Donde todas las notas tienen que ser mayor a, igual a 0. Y menor es igual a 100, digamos, ¿no? Pero en este caso solo tomamos el 0. Cuando ingresa un -1, por lo tanto, se sale y ya dejamos de pedir notas. Pero ¿qué pasa si ingresamos un 20? Si ingresamos el 20, cumple, ¿no? Mayor que igual que 0. Por lo tanto, sigue preguntando aquí otra nota. Agarramos otra nota, ingresamos el 30. Viene arriba, agarra el 30, es mayor o igual que 0. Sí, sigue entrando. Si se dan cuenta, si ingreso valores positivos, sí, va a seguir girando, ¿no? Va a seguir cumpliendo la condición. ¿Vale? Por lo tanto, nunca se va a acabar, digamos. ¿Y cuándo se va a acabar? Cuando ingresemos un número negativo. Si esto es un ciclo, obviamente cuando ingrese un número negativo se sale, ¿no? Porque no cumple. Se va por no. ¿Ya? A eso me refiero cuando les digo esto. Leer n hasta un cierto punto que vamos a ingresar un número negativo y se sale. Entonces, al final de cuentas, lo que va a ser la entrada o el valor de la variable n va a generar un ciclo, ¿no? Como si fuera un ciclo. Y aquí está, fíjense el ciclo. Fíjense el ciclo, aquí está. Aquí simulamos el ciclo. Le digo ciclo, al inicio n va a leer una nota, luego le digo n, si sos mayor que 0, esta es la condición, ¿no? Si tu valor de la nota es mayor o igual a 0, vas a seguir en el ciclo. Luego va a seguir leyendo otra nota y así se va a repetir. Va a seguir, no va a seguir, va a seguir, no va a seguir. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir? Hasta que no cumpla la condición de esta condición, ¿no? Hasta que no cumpla que n sea mayor o igual que 0. Por ejemplo, el -1 no es mayor o igual que 0, por lo tanto, no cumple. Fin del ciclo. Eso es el ciclo. ¿Ya? Entonces, prácticamente ya tienen una idea de cómo funciona lo del ciclo. Esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Ahora fíjense lo siguiente. Cuando venimos acá a la suma de notas reprobadas, fíjense, la suma de notas reprobadas, ¿qué procede? Como les dije, va a haber una variable S, jóvenes, ¿no? Fíjense, esto que está acá, la suma, esto 30 más 10, ¿qué viene a ser? La variable S. ¿Ya? Esto va a ser la variable S. Y
¿Cómo la variable S almacena las notas? ¿Cómo la va a ir guardando, digamos, no? Entonces, la variable S al inicio vale 0, obviamente, ¿no? Valor inicial de un número 0. Luego va a seguir y va a haber una condición que va a hacer que S incremente. ¿Cuándo va a sumar las notas? Cuando sean reprobadas. Entonces yo voy a decir, la condición para que S aumente va a ser la siguiente. Si es que la nota es menor que 51, si es una nota reprobada, entonces si fuera un 10 menor que 51, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? El resultado de la nota va a ser igual a S más N. ¿Cómo es eso? Si S vale 0 y la nota que estoy ingresando es 10, ¿cuánto es esto? 0 y 10. Sumen eso y ese es el nuevo valor para la suma de las notas. Si aparece otra nota negativa, digo, otra nota de aplazo, va a ser lo mismo, va a seguir acumulando, ¿ya? Eso se le llama acumular. Acumular las notas reprobadas. Va a ir acumulando, 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 hasta un cierto punto que ya... ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo va a dejar de sumar o preguntar? En el diagrama eso está dentro, aquí está, fíjense. Si n es menor que 51, ¿qué vas a hacer? Voy a sumar. Si sumo, voy a pedir otro número. ¿No? Pero si se dan cuenta, todo esto como está dentro del ciclo, todo depende del ciclo, ¿no? Si todo esto está dentro del ciclo, todo depende del ciclo. Entonces, esa es la variable S que para nosotros va a ser el acumulador, ¿no? O la suma de las notas reprobadas. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ese era uno, ese era acumular la suma de notas reprobadas. La otra que decía imprimir, fíjense, la primera decía imprimir notas menores que 65. Simplemente hacen lo siguiente, van a hacer una condición para la variable n y van a preguntar si esa nota es mayor que 65. Si es mayor que 65, ¿qué vamos a hacer? Imprimir n. ¿No? Y aquí está en el diagrama, fíjense, en el diagrama dice, si la nota es mayor que 65, sí, imprime n. O mostrar en salida. Esto es la salida. Y fíjense que la idea que teníamos hace un momento, la idea esta que teníamos hace un momento de lo que era, habíamos hecho un ejemplito rápido con números, la hemos tratado de organizar en el análisis, ¿no? En variables la hemos tratado de organizar. Y una vez que ustedes ya organizan sus datos en variables, en el análisis, recién pasan a hacer el diagrama. Recién. Y recién, cuando ya tienen el diagrama, hacen la prueba de escritorio y recién hacen el código. Porque el código no es nada más que copiar el diagrama. ¿Ya? Pero fíjense, a ver, ya les comenté hace un momento lo que era lo del ciclo, ¿no? ¿Por qué se generó el ciclo? Porque vamos a pedir varias notas en el ciclo. Una nota, segunda nota, tercera nota, cuarta nota. Luego del ciclo, venimos por abajo, le dice, seguía repitiendo el ciclo. Y ahí están las condiciones que nos pedía. La nota mayor que 65, si se cumple, va a ser esto. Si no se cumple, se va por la izquierda, no hace nada. ¿Qué tal si la nota hubiera sido, digamos, un 80, ¿no? Aquí estamos, 80. ¿80 es menor que 51? No. Se va por el lado izquierdo y no hace nada. En ningún momento suma, digamos, porque no es una nota reprobada, ¿no? Entonces, fíjense bien el diagrama, cómo es la estructura del diagrama. Como en todo diagrama al inicio le van a colocar inicio del diagrama o le colocan el nombre de su diagrama, ¿no? P1, parcial 1, ejercicio, no sé. Normalmente es el nombre del diagrama. Yo le puse inicio. Entonces, aquí van a colocar en forma rectangular las variables que van a usar. ¿Qué variables han usado? Solamente la n y la s. No hemos usado más. Luego, aquí le están pidiendo a ustedes, como les dije, están ingresando una nota. Esto, fíjense, la figurita es entrada. Entrada, entrada. Están ingresando una nota. Luego, s igual a 0. ¿Por qué hicimos s igual a 0? Porque ahí vamos a acumular. ¿Qué vamos a acumular? El resultado. Luego, n mayor o igual a 0. ¿Qué es esto? El ciclo.
el ciclo while, ¿ya? Se llama while. ¿Lo van a aprender con el ingeniero? Sí, lo van a aprender. Y si no les enseña bien el ingeniero, o bueno, no, se quedan con la dura, pues ya saben cómo funciona, ¿no? En teoría deberían saber cómo funciona, dependiendo de la condición, ¿eh? Depende de la condición nomás. Y aquí está el if. Este es el if. Fíjense que el de arriba es un ciclo. Y el de acá abajo no es un ciclo. Simplemente son preguntas de derecha a izquierda. Más conocido como una estructura de control llamada if. ¿Qué más hay? Y abajo no hay nada, ¿no? Y acá abajo otra vez vuelve a pedir otro número, ¿no? Así como acá arriba, ¿no? Y al final, cuando no se cumple, dice no y muestra la suma de notas reprobadas. Y fin. Fácil, ¿no? Sí, fácil para el que practicó harto. Bien. Y luego de eso tenemos después del diagrama la prueba, ¿no? La prueba que prácticamente es donde ustedes van a simular. ¿Han hecho una simulación alguna vez? ¿Han simulado algo? ¿O han tratado de seguir por ejemplo, si ustedes van a ingresar 4 notas, digamos, ¿no? Como hicimos acá, digamos. Ingresamos 4 notas y vamos a preguntar. La primera nota, 51. Ya, 51. ¿Mayor que 65? No. No imprime. La 51 menor que 51? No. No se suma. No hace nada. Luego ingresa la otra nota, el 80. ¿El 80 mayor que 65? Sí. Entonces imprime el 80, ¿no? ¿Menor que 51 es el 80? No. Estamos simulando, ¿no? Que estamos preguntando, no estamos preguntando. Y eso es lo que viene a hacer la prueba. Ustedes van a simular ingresar una nota acá, es igual a cero, van a preguntar, sí, no, y al final van a seguir preguntando hasta un cierto punto que ingresen un negativo. No cumple el negativo, viene por abajo, notas reprobadas, y muestran las notas reprobadas, que son 40. En fin, ¿no? Eso es simular que ustedes están viendo qué hace cada una de las instrucciones y al final, aquí está pues su resultado, ¿no? Ese es su resultado, que vendría a ser la prueba. Entonces, veamos un rato acá, fíjense acá, nos pide el análisis, que ya lo hemos hecho el análisis, que es esto de acá. Les mostré el análisis. Luego viene que nos pide el diagrama. El diagrama, ya lo están viendo. Luego viene a hacer la prueba. ¿Qué es la prueba? Esto. Y conmigo vamos a finalizar con el código, ¿ya? Bien, jóvenes, para que ustedes ya tengan una idea y no estén tan perdidos. Voy a compartir otra pantalla. ¿Están viendo la otra pantalla? ¿Sí, no? Sí, se ve. Ya. Van a ocupar este programa, no sé si lo van a usar. Si pueden, lo descargan, ¿ya? No sé si lo está en el Classroom, a ver. Aquí está el marcadero Delphi 10.2. Ya, eso es para computadora. Uy, me pide otra vez la licencia, no puede ser. Uy. Ayer me pidió la licencia igual y ya me estaba enojando ya. Vamos a hacer el código algo rapidito antes que se nos vaya el tiempo. Ya, vamos a descargar antivirus. Ahora vamos a ver qué pasa. Ya. Ahora sí. Bien, jóvenes, ahora sí. Ya vamos a hacer lo que era la parte de New. Ustedes si están en RedStudio van a hacer lo siguiente, ¿no? Vienen a New, aquí se crean en otros, vienen acá C++, aquí está Delphi, ¿no? Delphi es el que nosotros usamos, Console Application, ahí está. Aquí está. Vamos a cambiar el font, está muy bajito la letra, no creo que lo vean. Entonces aquí vamos a cambiarlo a 17, a ver, vamos a ver. ¿Se ve la letra? ¿Esta letra de acá? ¿La ven? Jóvenes. Sí, se ve. Bien. Bien. Sigamos el diagrama. A ver, miren, fíjense el diagrama. Dice inicio y dice final, ¿no? Aquí está. Inicio
final. Luego, las variables n y s. Entonces vamos a colocar las variables. Vamos a colocar var n y s de tipo íntegro. Fíjense, una variable, la segunda variable, dos puntitos para definir el tipo de dato entero. Es un número, digamos, ¿no? Estamos diciendo es un número. Luego le voy a decir, ya está, acá arriba las variables, n, ¿no? Falta que ingrese n. De aquí le voy a decir, eso sería leer, fíjense, leer. Esa figura que ven ahí es leer. Entonces, pero a nosotros, para que sea más bonito, vamos a poner acá, write, ln, le vamos a decir, ingrese una nota, ¿no? Acuérdense, ese write es como un mensajito así, en pantalla. Aquí mismo lo vamos a ver un mensajito así, pero va a decir ingrese una nota. Luego, recién voy a hacer esto, lo que dice leer n, que sería read ln. ¿Qué es lo que hacía ese read? ¿Se acuerdan o no? El número que vamos a ingresar le vamos a dar a n. ¿No? Acuérdense, aquí lo puse, creo. El número que vamos a ingresar se lo vamos a dar a n. Aquí, por ejemplo, leer n, si ingresamos el 10 va a ser igual a n, o n igual a 10. ¿No? Luego dice s igual a 0. Entonces, s dos puntos igual a 0. Aquí todas las instrucciones de asignación son dos puntos igual. Y para terminar de que ya se acabó la instrucción, punto y coma. Luego, aquí está. Este ciclo que ven acá, jóvenes, se llama while. Fíjense que si yo escribo while, luego la condición, luego aquí escribo enter, begin, me tardo, ¿no? Entonces, las palabras reservadas en Delphi aquí, por ejemplo, son la W, la H y la B y tabulador.